de la teórica si es que no lo viste hasta ahora. Este trabajo práctico corresponde al primer sistema de órganos que vamos a ver. En las clases anteriores estuvimos analizando instrumentos de observación, técnicas para poder ver con esos instrumentos. En la semana pasada, en la segunda, estuvimos analizando los tejidos básicos. Recordamos esto de epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Bien, todos esos conceptos que estuvimos trabajando las 2 semanas pasadas los vamos a estar aplicando de acá en adelante. Así que estaría piola que revises conceptos que estuvimos viendo, esto que te acabo de contar, para poder entender algunas cuestiones que tienen que ver con las imágenes de lo que te voy a contar hoy. Lo que vemos ahora es el primer sistema de órganos, y esto significa varios niveles de organización. ¿Sí? Cuando hablamos de sistemas de órganos estamos abarcando una cantidad como de capas superpuestas en donde las características de las más inferiores determinan propiedades de las superiores, ¿sí? Un concepto que se aplica en muchísimos niveles de biología. Al principio, lo que vamos a considerar como sistema artromuscular o sistema locomotor es dos grandes partes. Por un lado tenemos los huesos y por otro lado los músculos. Estos serían como los grandes tejidos con los que vamos a trabajar. Sin embargo, son tres partes, o sea, tres tipos de estructuras, tres niveles de estructuras que analizamos en el sistema locomotor. Por una parte, los huesos. Esto va a ser aquellas estructuras, órganos que le dan rigidez a todo el sistema, son los que impiden el movimiento y también que reducen la cantidad de energía necesaria para los movimientos. Las articulaciones van a ser estructuras muy particulares que en realidad están dentro del sistema óseo porque son la forma en que se unen los huesos entre sí. En la mayoría de los casos, las articulaciones son las que permiten que un hueso rote o se desplace con respecto al otro sin que se salga, sin que todo se desarme. Para eso, además de las uniones entre los huesos, hay una serie de anexos que vamos a analizar un poco acá, pero ya están bien descritos en la parte teórica. Y por último, los músculos. Los músculos van a ser aquellas partes del sistema que permiten el movimiento. Así que son necesarias las tres partes para que pueda existir el movimiento. Cuando hablamos de movimiento, no estamos hablando solamente de desplazamiento. ¿Sí? Desplazamiento es estamos caminando, estás escribiendo, esos serían desplazamientos. También hay movimientos que no te implican desplazamiento. El acto de respirar implica movimientos, la masticación, todos los músculos faciales que te permiten expresar emociones, todo eso entra dentro del sistema locomotor. Vamos a analizarlo de aparte. Primero arrancamos con los huesos. En los huesos vamos a considerar la totalidad de huesos que llamamos esqueleto, 206 a 208 huesos, y lo tenemos como dividido en dos grandes partes porque tienen características propias. Por un lado tenemos el esqueleto axial, que corresponde en la imagen a todo lo que está en celeste, esto es cabeza ósea, columna vertebral, esternón y costillas. Fíjate que no están incluidas los huesos de la cadera, ni las clavículas, que suele ser a veces que nos preguntan, ¿y esto de qué lado está? Bueno, en el esqueleto axial, que corresponde al eje, axial viene de axis, de eje, tenemos estas estructuras. Por el otro lado, el apendicular. Apendicular se refiere a los apéndices, también llamados miembros, hablamos de miembros superiores e inferiores, así que acá incluimos clavículas, escápulas, miembros superiores e inferiores y coxales. Em, Dividido esto de esta manera, después vas a ver que está relacionado con qué tipo de características tienen tanto los huesos como las articulaciones y los músculos, según estemos en el esqueleto axial o apendicular. Ya vamos a llegar cuando pasemos a esas partes. Tipos de huesos. A ver, tenemos en principio 4 tipos de huesos. Largos, cortos, planos y mixtos. De los huesos largos, decimos esto, predomina el largo sobre el espesor y el ancho, funcionan como brazos de palanca, es un concepto que traemos de física, que en algunas situaciones nos ayudan a utilizar menos fuerza, pero la verdad que meter la cantidad de órganos que hay que poner dentro de los espacios reducidos del cuerpo a veces implica que gastamos más energía si esto lo miramos muy desde el lado de la física. En los huesos largos, acá tenemos por ejemplo el fémur, que es uno de los ejemplos de huesos largos. Otros típicos tenemos tibia y peroné, que está en el miembro inferior, el húmero, cúbito y radio de miembro superior. Todos van a tener más o menos esta morfología. Encontramos los dos extremos, que son como más abultados, a los que llamamos epífisis, una zona central, que corresponde a la diáfisis, y entre medio de ambos, las metáfisis. ¿Sí? Las metáfisis, si bien no los ves morfológicamente, pero sí funcionalmente y en cuanto al crecimiento son sumamente importantes que los podamos ubicar. Los huesos largos contienen médula ósea, esto está precisamente en la parte de la diáfisis, y bueno, van a tener una serie de características. Si te fijas que lo que yo te dije de estos huesos corresponden todos a miembro superior e inferior. Tienen una estructura tal que permite transferir la fuerza del peso que tienen por encima
hacia la base, o sea, hacia las plantas de los pies, para poder mantener una postura erguida. La forma siempre va a depender de la función, ¿sí? O sea, en la medida que una persona cambia de postura, o si analizamos otros animales, vas a ver que hay determinados cambios en la morfología debido al cambio de función. Avanzamos un poco más. En los cortos, tres dimensiones similares y son propios para soportar presiones. Ejemplos que tenemos acá. En el caso de la mano, son esos 8 huesos que los ubicamos anatómicamente en la muñeca. Se llaman huesos carpianos. Son todos que tienen, a ver, no son cubos, pero son más o menos parecidos las dimensiones. Claramente, si comparo esto con las falanges que tenés ahí, no tienen un punto de comparación. Las falanges es un ejemplo de hueso largo, porque tenés uno de los ejes mucho más largo que los otros. El otro ejemplo, claro, que lo tenemos en el pie, los huesos de la parte de atrás, lo que llamamos el tarso, son 7 huesos en este caso. Y si nos fijamos en la función que tiene asociado esto de soportar presiones, bien, en el caso del tarso está clarísimo, todo el peso descansa prácticamente sobre el tarso, aunque la postura que tenemos hace que gran parte descargue también sobre la parte anterior del pie. Pero yo te digo, soportan presiones y claramente me podés preguntar, ¿y el carpo qué tiene que ver? A menos que andemos caminando haciendo la vertical. Bien, en realidad esto lo tenemos como una consecuencia evolutiva. Prácticamente somos de las pocas especies que andan en los pies, que son bípedos. La mayoría, sobre todo si hablamos de mamíferos, son todos cuadrúpedos y ahí es donde descargan el peso sobre carpos y tarsos. Avanzamos un poco más, vamos con los otros planos. Acá predomina ancho y largo sobre el espesor. A veces me preguntan, ¿pero qué significa esto? ¿Y cuál es el ancho? A ver, no hay que enroscarse mucho. Lo que decimos es que hay dos de las dimensiones más grandes que la tercera. ¿Sí? Ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos la escápula. La escápula o omóplato. También otros ejemplos claros de huesos planos son los del cráneo, los coxales, donde vos decís, bueno, son extensos, son en dos dimensiones. El espesor, la profundidad, como lo quieras llamar, esa tercera dimensión. Los coxales, donde ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos la escápula. La escápula o omóplato. También otros ejemplos claros de huesos planos son los del cráneo, los coxales, donde vos decís, bueno, son extensos, son en dos dimensiones, el espesor, la profundidad, como lo quieras llamar, esa tercera dimensión es menor. Delimitan cavidades, esto es en todos los casos, ¿sí? Lo que te decía, cráneo, por ejemplo, los huesos del cráneo corresponden a huesos planos, en la cadera el coxal, el omóplato, que forma parte de la delimitación del tórax, también entra dentro de los planos. Por último, los mixtos. Los mixtos también te los suelen llamar irregulares. Metemos acá algunos que no nos terminan de cerrar en los otros tres. ¿Sí? Decimos, combinan dos tipos de huesos por sus características físicas o su función. Ejemplos de estos, los clásicos, son las costillas, que por función, digamos, podrían corresponder a formar cavidades y diríamos que son huesos planos, pero en realidad tienen una dimensión mayor que las otras dos, así que serían huesos largos. Nada, no nos enroscamos con esto, son huesos mixtos y ya. Y la otra corresponden a las vértebras, y en las vértebras, depende de qué parte estoy mirando, corresponden a una forma o a la otra. Si miramos en la parte del cuerpo, déjame que te lo señale, esta parte de acá, que es la parte del cuerpo, es donde descansa el peso que soporta todo lo que tenga encima. ¿Sí? Suponete que tenemos las vértebras lumbares, las que tenés a la altura de la cintura. Bueno, la mitad superior del peso del cuerpo descansa el peso sobre el cuerpo de las vértebras lumbares. Por otro lado tenemos una cavidad, esta cavidad delimitada por estas partes de la vértebra, así que decimos, bueno, las láminas laterales corresponden a tipo plano y después tenemos acá una apófisis espinosa, esta es la que te puedes tocar, por ejemplo, en la nuca. Si bajas la cabeza, haceme un segundo, bajas la cabeza y vas a sentir que hay unas puntitas que se separan. Cuando levantas la cabeza se vuelven a juntar. Esas son las apófisis espinosas, corresponden a esta región de las vértebras y funcionan como brazos de palanca. De ahí se unen los músculos para producir, por ejemplo, estos movimientos que acabas de hacer. Así que, ¿qué digo de la vértebra? ¿A qué tipo corresponde? Bueno, no podemos definir con seguridad a uno de los tres, así que lo ponemos como huesos mixtos. ¿Sí? Tienen parte de cortos, parte de planos, parte de largos. Bien, vamos con el tejido óseo, porque esto iríamos más a lo que se pueden ver con los microscopios. En el tejido óseo, primero identificamos esto. Corresponde a tejido conectivo especializado. ¿Sí? Te recordamos que tejido conectivo teníamos gran cantidad de matriz extracelular y proporcionalmente pocas células. Bueno, en el tejido óseo nos encontramos justamente esta característica. Especializada, ¿por qué? Porque es muy especial. Digo, tiene una matriz extracelular con características muy propias. ¿Sí? Por algo es duro, porque tiene una matriz mineralizada. Bien,
lo que te estaba diciendo, tenemos una matriz extracelular y células. En la matriz extracelular nos encontramos dos partes. Por un lado, componentes orgánicos, a lo que llamamos osteoide. Por otro lado, componentes inorgánicos. El osteoide está formado por fibras de colágeno. Hay más proteínas, pero eso está desarrollado en la teórica. Por eso yo te había dicho, primero miramos la teórica. Fibras de colágeno que son proteínas. En los componentes inorgánicos hablamos de iones, fundamentalmente, cristales de hidroxiapatita. Esto es fosfato de calcio hidratado. Y este fosfato de calcio en realidad se cristaliza entre medio de las fibras de colágeno, por lo tanto es lo que le da rigidez. Los cristales, como los cristales de sal, por ejemplo, son rígidos. Okay. Cuando esto cristaliza sobre las fibras de colágeno, hace que la matriz sea rígida. Vamos para el otro lado, para el lado de las células. Dos grandes familias de células. Por un lado, las osteoprogenitoras y los osteoclastos. Dentro de las osteoprogenitoras, vamos a encontrar que estas se derivan en osteoblastos. Y los osteoblastos son los que sintetizan las fibras de colágeno. Son al hueso como los fibroblastos al tejido conectivo. De hecho, son de una línea similar. Entonces, estos osteoblastos son los que sintetizan las fibras de colágeno y una vez que se rodearon de fibras de colágeno quedan como atrapados dentro de la matriz del osteoide y entonces dejan de crecer, dejan de tener una actividad tan intensa y ahí es donde decimos que se diferencian en osteocitos, que son las células estructurales. Ahora cuando veamos un par de fotos de microscopía óptica, vamos a identificar dónde están estos. Y yo lo que te decía, los osteoclastos pertenecen a otra familia, ¿sí? Las osteoprogenitoras son propios del tejido óseo. Los osteoclastos están en el tejido óseo, pero migran hacia el tejido óseo. Vienen de una gran familia de células que se llaman macrófagos. Los vamos a encontrar en otros órganos y en otros tejidos. La función de los osteoclastos es la de degradar las fibras de colágeno. Así que los osteoclastos y los osteoblastos tienen funciones antagónicas. La actividad, la velocidad de trabajo de cada uno va a ser lo que determina que un hueso crece o no, si se modifica, si se reforma, si, por ejemplo, en el caso de una fractura, los osteoclastos se ocupan de resolver, de degradar parte de la matriz para que los osteoblastos generen la matriz nueva y así poder osificar. De ahí la importancia de frente a una fractura de que los huesos estén alineados. Pasa a veces que alguien se fractura y se la aguanta porque tiene más miedo al médico que a la fractura en sí, y los huesos no están alineados, quedaron un poco desplazados, y estas células empiezan a trabajar y el hueso osifica como queda. De ahí la importancia de que un traumatólogo alinee los huesos, los inmovilice para que estas células puedan hacer su trabajo sobre una matriz que permite después los movimientos y sobre todo la acción de fuerza de los huesos. Estos osteoclastos son los que realizan la resorción ósea. A eso llamamos fagocitación del osteoide. Bien, seguimos un poco más. Tenemos el tejido óseo, que es un conectivo que está inervado e irrigado. Irrigado es que recibe vasos sanguíneos por los que le llega la sangre. Inervado es que le llegan nervios. Esto nos lleva a pensar dos cosas. Los vasos sanguíneos significa que están trayendo nutrientes, quiere decir que todas las células a donde les llegan los vasos sanguíneos siguen vivas. Alejarnos un poco de la idea de que los huesos son tejidos muertos. No, ni de casualidad. Son tejidos vivos que se están modificando todo el tiempo. De hecho, todo el tiempo tenemos esta acción de osteoclastos y osteoblastos permanentemente, aunque una persona sea adulta, la matriz se está resolviendo y vuelta a fabricar y hay una renovación de las proteínas. Para eso es donde interviene la irrigación. Necesitamos el aporte, por ejemplo, de fósforo, de fosfatos y de calcio, aportes de aminoácidos, además los nutrientes propios para las células. Y la inervación ahí es fundamental para poder sentir dolor. ¿Sí? El dolor es lo que nos salva la vida en la mayoría de los casos. Cuando tenés una pequeña fractura, quizás no tengas un desplazamiento. ¿Sí? Hay veces que uno se da un golpe y te duele y decís, bueno, es la inflamación. Pero lo dejas pasar un mes y no para el dolor, vas al médico, te hacen una radiografía y te dicen, tenías una microfractura. Ahí es donde están interviniendo los nervios. Porque esa microfractura que te siguió doliendo es gracias a que te fuiste al médico porque te estaba doliendo por los nervios. Estos vasos sanguíneos y los nervios llegan a través del periósteo y el endostio. ¿Sí? Esto es un tejido conectivo denso asociado al tejido óseo. Acá te muestro una imagen donde está retirado con pinzas el periósteo, ¿sí? Es una membrana sumamente delgada. Cuando uno agarra un hueso fresco que tiene el periósteo, se nota como medio adhesivo.
¿sí? Si el periósteo se retira, lo frotamos, lo lijamos todo y nos quedamos directamente con el hueso ahí está pulido. Esto tiene ciertas ventajas en cuanto después a la inserción, ¿sí? Que sea pegajoso porque es un tejido conectivo, es el lugar donde luego se van a insertar otros tejidos conectivos como tendones, por ejemplo, para poder mover los huesos. Bien, tenemos dos tipos de tejidos óseos, ¿sí? Por un lado tenemos el compacto y por otro lado lo esponjoso. Esto está desarrollado mucho en la teórica, así que lo vamos a pasar rápido para poder ubicar esto como lo vemos tanto anatómicamente con los ojos o microscópicamente con las preparaciones histológicas. A ver, en el tejido esponjoso lo encontramos en la profundidad de los huesos y en relación a la médula ósea. Si te fijas esto, el trabecular o el esponjoso que tenemos acá deja un montón de espacio libre. En ese espacio libre es donde se va a ubicar la médula ósea. Después vamos a ver unas fotos de esta ubicación. Trabéculas, ¿sí? Esto que parece una especie de telaraña tridimensional. A eso llamamos trabéculas y también cada uno de los pedacitos, y las trabéculas sería como el total, cada una de estas láminas se las llaman espículas. ¿Sí? El esponjoso sería como un gran entramado de espículas. Por otro lado tenemos el compacto. El compacto dentro de los huesos lo encontramos en las superficies y como está en la superficie está en relación directa con el periósteo. ¿Sí? Acá estamos con las ostionas, un concepto que lo tenés bien desarrollado en la teórica y en la guía también. Y las ostionas tienen un sistema complejo de vascularización que se llama sistema de Havers, donde hay algunos conductos que llamamos de Havers, que son los que son longitudinales en el hueso, y otros transversales que llamamos conductos de Volkmann. Por ahí es donde van a circular los vasos sanguíneos que estábamos mencionando en la diapositiva anterior. Imágenes, a ver que con esto vamos mejor. Tenemos estos dos, y acá te traigo dos fotos de huesos cortados. Esto estaríamos viendo lo que llamamos anatómicamente porque es macroscopía. El hueso compacto, fíjate dónde lo ubicamos. Está en las superficies. Estas partes que te estoy marcando, todo alrededor de la imagen de la derecha, todo este borde, ves que es bien denso, bien compacto, tal cual. Y acá es diferente. Acá lo compacto está en lo que corresponde a la diáfisis del hueso, ¿sí? Mientras que la epífisis, el compacto se va adelgazando un montón. Ahora te voy a explicar una cuestión mecánica de esto por qué pasa. El esponjoso es todo lo demás, ¿sí? Todo esto que parece una telaraña. Posta, tal cual parece una telaraña, solamente que no es algo blando, sino algo bien rígido debido a los fosfatos de calcio que se metieron dentro de la matriz. Lo que te decía, cada uno de estos hilitos corresponden a las espículas, ¿sí? Todo esto llamamos el hueso esponjoso o trabecular. Si te fijas, las espículas no están en cualquier dirección, o sea, no es una telaraña al azar. Fíjate en esta zona de acá, las trabéculas están como alineadas en el eje longitudinal del hueso. Y acá están, cuando se llegan a la cara articular, esto de acá sería la cara articular con lo que articula con el siguiente hueso, empiezan como a desviarse, ¿sí? Abren como si fueran un abanico. La cuestión es que estas espículas siguen lo que llamamos líneas de fuerza. ¿Tá? Hay muy poco entramado que sea transversal acá, y acá menos todavía. Esta cavidad que tenemos acá corresponde a la cavidad donde se ubica la médula ósea, ¿sí? Como no hay trabéculas transversales, los huesos soportan grandes presiones en su eje longitudinal, o sea, siguiendo las líneas de las trabéculas, estas líneas así, ese sería el eje longitudinal, así soportan un montón. Digo, soportan nuestro propio peso, los huesos de miembros inferiores, y también cuando a veces levantamos, agarramos, no sé, una caja hasta, qué sé yo, 50 kilos. He visto obreros de la construcción levantar bolsas de 50 kilos, completamente inhumanos, pero las levantan. Esa carga extra está soportada por los huesos. Bien, eso se debe a la descarga de peso que se hacen a través de estas trabéculas. En cambio, si la misma fuerza que soportamos de arriba hacia abajo la pusiéramos en forma transversal, o sea, en vez de recibir un golpe de arriba hacia abajo, lo recibimos de costado, el hueso se parte. ¿Por qué? Porque no respeta esa soporte de peso permanente. El peso es el que va determinando cuál es la forma del hueso. Lo vemos, acá tenemos marcadas las trabéculas, me he olvidado. Bien, lo mismo visto con microscopía. Acá tenemos dos fotos histológicas que corresponden a tinciones con HIE. En el hueso compacto vemos el centro con un vaso sanguíneo, que es el conducto de Havers, rodeado, no te vayas, rodeado de un montón de laminillas. Todo esto es el conectivo especializado que te mencioné al principio, o sea, todo el colágeno que está cristalizado con el fosfato de calcio, con la hidroxiapatita. Bien, ¿qué más? Y en el esponjoso vemos que hay un montón de espacio. Todo esto, que se ve en una imagen rara acá, corresponde a médula ósea. Y esto acá, más eosinófilo, debido a la presencia de las proteínas de colágeno, corresponde a las trabéculas y las espículas que te mostraba antes.
Bien, y estas células de acá, dentro de las trabéculas, corresponderían a los osteoblastos. Bien, ahora sí, avanzamos. Tejido cartilaginoso. Esto lo vemos ahora porque lo que sigue es empezar con las articulaciones. En las articulaciones, un componente importante son los cartílagos, así que vemos primero las características del tejido cartilaginoso. Primero que es también un conectivo especializado. De hecho, comparte muchas características con el óseo. eh, y si uno sigue el desarrollo de un hueso, vas a ver que primero aparece una matriz cartilaginosa que después se osifica con la hidroxiapatita. Así que hay muchas características en común, ¿sí? Y entonces el tejido conectivo especializado viene también por ese lado. Tenemos mucha cantidad de matriz extracelular, poca proporción de células, y la matriz tiene características muy particulares. Entonces, vamos con esto, igual que hicimos antes. Células por un lado, matriz extracelular. Acá vamos a tener componentes orgánicos y agua. Hay una cantidad de agua enorme. Fíjate que no tenemos acá componentes inorgánicos porque no hay cristales de ninguna cosa, por eso no se cristaliza, no se osifica, no se endurece. Y los componentes orgánicos. Dentro de los componentes orgánicos aparece otra vez colágeno, glucosaminoglicanos, proteoglucanos, otras proteínas. A ver, fíjate que son una composición parecida a lo que vimos del hueso. Los tipos de colágenos van a depender mucho de cuál es el tipo de cartílago que estamos analizando. Por otro lado, las células. Acá tenemos condroblastos y estos se diferencian en condrocitos. Tanto los condroblastos como los condrocitos siempre están activos, si no tenemos como los osteocitos que terminan como aletargándose, si tienen una actividad mucho más baja. Acá los condrocitos y los condroblastos siempre están activos y los dos son los que sintetizan esta matriz extracelular. Tienen regiones diferentes. Los condroblastos los vas a encontrar más en la superficie del cartílago y los condrocitos más en el interior. Y tenemos tres tipos de cartílago: cartílago hialino, elástico y fibroso, en la superficie del cartílago, y los condrocitos más en el interior. Y tenemos tres tipos de cartílago: cartílago hialino, elástico y fibroso. Cada uno de los tres tiene una composición diferente. Las células no, las células son esencialmente las mismas, aunque tenemos cierta diferencia en el fibroso y elástico con respecto al hialino, pero la composición de la matriz extracelular es lo que les da las propiedades mecánicas diferenciadas. Y esto hace que sirvan para determinadas cosas. Por ejemplo, el cartílago hialino responde a cargas variables y soportar peso. Y hablamos de un soporte estructural. Y entonces, ¿dónde nos encontramos cartílago hialino? Donde haya que soportar peso. El cartílago hialino es dentro de estos tres como el más rígido. Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las superficies articulares. Si pensamos en la articulación entre el fémur y la tibia, estos dos huesos que estarían casi en contacto, no entran en contacto realmente, pero las superficies donde se tocan están recubiertas de cartílago hialino. Y ahí vamos otra vez. Todo el peso que descargamos sobre las rodillas, los descargamos en última instancia sobre los cartílagos, ¿sí? Por eso digo que es la importancia de la función de soportar peso. El cartílago elástico va como un soporte flexible. ¿Qué significa esto? Lugares donde no está desarrollado hueso eh, y necesitamos darle una forma a la parte del cuerpo, ¿sí? Lo típico que vamos a encontrar es el pabellón auricular y la nariz, la parte externa de la nariz. Ambas cosas, si vos agarras con la mano, se mueven, ¿sí? Bueno, a eso hablamos de soporte flexible. Son entonces partes del cuerpo donde le tenemos que dar una estructura, pero admitir cierta flexibilidad. Ahí es donde entra el cartílago elástico. El cartílago fibroso tiene más puntos en común con el hialino. También es para soportar fuerzas de compresión y distensión. En este caso, de distensión. Son lugares, ahora te voy a mostrar fotos de estas cosas, lugares donde no solamente es descarga de peso, sino también permitir el movimiento de la zona. ¿Sí? Ahora vamos con esto. Articulaciones, a ver, tenemos tres tipos. Hablamos de articulaciones móviles, semimóviles e inmóviles. Cada una de estas tres, eh, móviles, semimóviles e inmóviles, estamos hablando del nivel de movilidad. Pero además tienen sus nombres propios, sus nombres que son sinartrosis o fibrosas a las inmóviles, anfiartrosis o cartilaginosas a las semimóviles, y diartrosis o sinoviales a las móviles. Imágenes de esto, a ver, por ejemplo, en las sinartrosis son típicas, como está la imagen ahí, de las uniones de los huesos del cráneo. Y ahí la imagen que tenemos abajo corresponde a la unión de los dos huesos parietales, ¿sí? Esta parte de acá, estos dos son los huesos parietales. Bueno, este es un tipo de unión que se llaman suturas, y fíjate que hay como una interdigitación de los dos huesos y se terminan fusionando. Si uno agarra un cráneo,
ya preparado anatómicamente y podés seguir las líneas del límite entre los huesos y por eso le damos nombres a cada uno de los huesos. Pero no se pueden separar, o sea, para poder separarlos terminamos rompiéndolos o hay que directamente cortarlos con sierra. Son uniones tremendamente fuertes. ¿Por qué? Porque van a la función de proteger una cavidad, ¿sí? Otro lugar donde encontramos la sinartrosis es en el hueso de la cadera. El hueso de la cadera que tenemos acá en la imagen, este es el coxal. Embriológicamente proviene de 3 huesos que terminan fusionándose también por medio de estas uniones. Después, las semimóviles orfiantrosis. Fíjate que le ponemos además el nombre de cartilaginosa. Quiere decir que además de estar la presencia de los dos huesos, empiezan a hacerse un poco más complejas. Intervienen los cartílagos. Y en esta imagen que te estoy mostrando es la articulación intervertebral, ¿sí? Acá tenemos una vértebra, acá tenemos la de abajo, y aparece un cartílago. Este cartílago es de tipo fibroso, ¿sí? Es un fibrocartílago. Y todo está envuelto por una serie de ligamentos, lo que llamamos anexos articulares. Así que acá no lo vamos a desarrollar, está desarrollado en la teórica. Bien, en el caso de las vértebras, el movimiento que permite de una con otra es muy escaso. ¿Sí? Si yo pienso el movimiento solamente de dos vértebras es de unos pocos grados de amplitud, pero uno puede hacer un movimiento lateral extenso, y en eso los bailarines son maravillosos las cosas que hacen, por la suma de los ángulos de amplitud de cada una de las articulaciones entre las vértebras. Y eso es debido al fibrocartílago que está entre las dos vértebras, y que no solamente soporta el peso de la vértebra donde está, por ejemplo, en este caso, este disco, tiene el resto del cuerpo arriba, no solamente soporta eso, sino que además permite el movimiento hacia los lados, y hacia adelante y hacia atrás. Por eso es la importancia de la flexibilidad, de la distensibilidad del fibrocartílago. Y después tenemos las móviles o diartrosis, que son las más complejas. Si comparamos el diagrama este con las anfiartrosis, vemos por lo menos que hay más cosas. Y mucho más si lo comparamos con las sinartrosis o fibrosas. Eh, Ahora vamos a hacer una ampliación de esto para verlo en detalle qué está pasando, pero tenemos los dos huesos que cada uno tiene su propia superficie cubierta de cartílago articular. No se ponen en contacto los huesos en sí y además está envuelto de una serie de cápsulas que dentro tienen un líquido. A veces aparecen unas adaptaciones de cartílago llamados meniscos, ¿sí? Una estructura mucho más compleja. A ver, vamos en detalle. Primero con la anfiartrosis. Esta es una imagen de microscopía óptica con tinción, no es un HIE, sí tiene eosina, pero tiene otro colorante, no viene al caso cuál. Y tenemos acá una de las vértebras por debajo, otra de las vértebras por encima, aparece el cartílago hialino recubriendo a las vértebras. Esto sería el equivalente al cartílago articular. Y un núcleo, no te vayas, hay un núcleo, lo que se llama núcleo pulposo, rodeado de un anillo fibroso. Todo esto que está anaranjado se llamaría anillo fibroso, y esto más clarito es el núcleo pulposo. Todo es fibrocartílago, ¿sí? Las dos partes. Todo esto corresponde al disco intervertebral que te mostraba en la diapo anterior. Eh, Todo este fibrocartílago tiene como distinta densidad. La parte del núcleo pulposo tiene más cantidad de agua, el anillo fibroso tiene menos, y por ahí vemos los condrocitos, las células que están metidas adentro del fibrocartílago, en este caso acá el anillo fibroso, y acá todos los núcleos alargados, que también corresponden a los condrocitos metidos en el núcleo pulposo. Bien, este núcleo pulposo, hay ciertas patologías donde ahí se puede llegar a salir, es una situación bastante dolorosa porque se rompe el fibrocartílago, para eso también se tiene que romper el ligamento que está por fuera y hay todo un desplazamiento. Si el desplazamiento es hacia la parte posterior, duele y hay que tratarlo. Y es importante tratarlo porque digo, uno no puede ni enderezarse. Pero si el desplazamiento es hacia la parte anterior, se desplaza hacia el conducto vertebral, donde está la médula espinal. La médula espinal básicamente es la que conduce toda la información sensitiva y motora de arriba hacia abajo y de vuelta en el cuerpo. Entonces, si el disco intervertebral presiona sobre la médula, no solamente duele, la ruptura del disco, sino que también presiona la médula y puede producir sensaciones de dolor que en realidad uno las sentiría, por ejemplo, en la cadera o en las piernas, pero en realidad provienen de la presión del disco intervertebral sobre la médula. Vamos con la diartrosis que te mostraba antes, ahora la tenemos un poco más grande, y entonces tenemos arriba uno de los huesos, debajo otro, recubiertos o sea, esta parte de acá sería la cara articular, lo que llamamos superficie articular del hueso, lo mismo arriba, que están recubiertas por el cartílago articular. Acá tenemos un cartílago de tipo hialino. ¿Sí? ¿Te acordás lo que te conté recién del cartílago hialino? Era especialmente para soportar presiones. Bueno, acá está. ¿Sí? Soporta presiones. Y estos dos huesos en realidad no están
pegados entre sí, como la imagen que te mostré de la anfiartrosis, donde todo este conectivo especializado en realidad termina uniéndolos a los dos huesos. Acá están separados, y entonces si están separados, permite mucha más movilidad, es una ventaja sumamente importante. Las diartrosis, yo te contaba que son las más móviles. Por ejemplo, pensamos en todas las articulaciones de los dedos, eh, la muñeca con respecto al antebrazo, en el codo, el hombro, lo mismo, los equivalentes en miembros inferiores, todos esos corresponden a diartrosis. Y entonces, toda esa movilidad mecánicamente está genial, pero hay que darle un soporte, porque hay que permitir que los huesos estén relativamente libres, pero que no se escapen. Ahí es donde intervienen entonces las cápsulas. Tenemos una cápsula articular o cápsula sinovial, lo que está acá de verde, celeste, nunca sé cómo se llama este color, y por fuera un recubrimiento de tejido conectivo. Esta cápsula articular rodea toda esta estructura y contiene al líquido sinovial. Todo esto que nos queda como una cavidad enorme, como si fuera una bolsa, está lleno de líquido sinovial. Ese líquido sinovial es producido por estructuras internas, no nos vamos a meter en realidad con esto, pero está producido todo el tiempo dentro de la articulación. ¿Sí? Hay una producción permanente y una resorción permanente, hay un flujo. Y hay otros anexos articulares acá, por ejemplo, hay algunas articulaciones como la rodilla, que hay ligamentos que unen estos dos huesos, se llaman, en el caso de la rodilla, ligamentos cruzados, ¿sí? Cruzados porque literalmente vienen formando una X entre los dos. Y hay veces también que aparecen otras estructuras que llamamos meniscos, que también son de tejido conectivo, que termina como amoldando. Porque lo importante en la articulación es que las superficies articulares de los dos huesos sean como complementarias, como llamamos un negativo en 3D. Y acá tenemos algo que es esférico, del otro lado tendríamos que tener una concavidad que lo reciba. Bien, una imagen de esto. Esto es una fotografía del extremo de un hueso. Eh, no está toda la articulación, es solamente el extremo del hueso. Y todo esto que está azul corresponde al cartílago hialino, ¿sí? Esto sería una tinción con hematoxilina de osira y Alcian Blue, visto a bajo aumento. Y esto es un preparado que tenemos en la cátedra. Es un hueso de rata. Bien, entonces nos centramos en esta parte. Esto es la superficie articular cubierta del cartílago hialino, que es lo que se tiñe con el Cian Blue. Hacia adentro, a ver, para que yo tenga marcado, cartílago articular esto. Hacia adentro nos encontramos otras cosas. El hueso compacto que tenemos en la superficie, acá en el diagrama también está. Este hueso compacto acá lo vemos en la imagen de este lado, hueso compacto, que es lo que le da la rigidez eh, en todo sentido, ¿sí? No solamente longitudinal, sino transversal, a pesar de lo que te conté que soporta más lo transversal soporta más lo longitudinal que lo transversal. Y en el interior nos aparece el hueso esponjoso, todo estos, las fibras que aparecen en azul y lleno de tejido sanguíneo y de matriz extracelular, y el tejido sanguíneo es esta parte de acá que se ve menos coloreada, y matriz extracelular, que por eso lo vemos tan eosinófila. Bien, avancemos un poco más. Vamos a los músculos. A ver, músculos. Tenemos alrededor de 501 músculos, ¿sí? Lo que te contaba al principio, no solamente para desplazamiento, hay un músculo vital en todo esto que es el diafragma, entra también dentro de los músculos voluntarios, que es lo que estamos viendo. Obviamente, una aclaración que viene al caso. En la clase anterior se habló de 3 tipos de músculos. ¿Sí? Ahora estamos hablando no del tejido muscular, todavía no, sino de los músculos anatómicamente, lo que llamamos los músculos voluntarios que uno puede tocar. Bien, esos son los que son 500 músculos. Formados por tejido muscular estirado esquelético. Ahora sí hacemos la conexión con lo histológico. Son responsables de los movimientos voluntarios. Y acá tenemos que distinguir. Los movimientos voluntarios significa que yo tengo ganas de que pase tal cosa. eh, Todo el movimiento que es voluntario va a ocurrir por una serie de mecanismos de los que no tenemos la menor idea de lo que está pasando. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, estás moviendo las manos para escribir, tal vez, sabes que querés escribir, pero no estás pendiente de cuáles son los músculos que estás moviendo. ¿Sí? Es un sistema que está anexo a esto, que es el sistema nervioso, tremendamente complejo. Si cuando lleguemos al sistema nervioso, vas a ver que esto es maravilloso, como ocurren un montón de cosas de las que no tenemos la menor idea y sin embargo es cumplir nuestra voluntad. Avanzamos. Está inervado por el sistema nervioso somático, ¿sí? Cuando hablamos de somático, estamos refiriéndonos a aquellos nervios que transmiten la información voluntaria. Lo contrario del somático lo llamamos sistema nervioso autónomo. Estoy adelantando de lo que vamos a ver al final de la cursada, pero viene al caso. El sistema nervioso autónomo le va a dar inervación a aquellas partes del cuerpo, órganos de los que no tenemos la mayoría de lo que les está pasando, salvo cuando duele, como por ejemplo todos los órganos del tubo digestivo. Llamamos entonces somático a aquellos nervios que van a todas las estructuras que podemos decidir que se muevan.
tienen abundante irrigación y esto es fundamental. Por ahí no te das cuenta, pero en este momento tenés un montón de músculos en funcionamiento. Supongamos, estás ahí en la silla y mantenés la espalda erguida, pero para eso los músculos se tienen que mantener en contracción. Bien, ese mantener en contracción implica un gasto energético y ese gasto energético necesita un aporte de nutrientes permanentemente. Se insertan en huesos por medio de tendones. Esto es importante ahora para lo que vamos a ver de la morfología. Los músculos puede ser que se inserten en algunos casos directamente a los huesos, al tejido conectivo que los rodea, pero en la mayoría de los casos se insertan por medio de tendones. Los tendones están hechos de tejido conectivo denso, modelado, porque es el tipo de tejido que está como más diseñado para soportar tracción. ¿Sí? Los músculos lo que van a hacer es tirar de los tendones para que el tendón tire del hueso y así empezar a moverlo. Ahora vamos a ver algo de la morfología, pero hay veces que más de un cuerpo muscular, lo que se llaman músculos digástricos o trigástricos, más de un cuerpo muscular se insertan por medio del mismo tendón. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Hacemos esto entonces, un poco de clasificación. Tres criterios, según su protagonismo en movimientos específicos. Vamos a usar la imagen que tenemos acá. Según qué es lo que estén haciendo con respecto al movimiento, tenemos tres tipos: agonista, sinergista y antagonista. En la imagen que tenemos ahí, pongámosle que tenemos este que es el músculo agonista, que correspondería al bíceps braquial. El bíceps, cuando se contrae, lo que va a hacer es acercar sus puntos de inserción. Uno lo tiene en el húmero y el otro lo tiene en el cúbito. Entonces, cuando estos dos puntos se acercan, el movimiento que va a producir es la flexión. Bien, este movimiento también está hecho por otro músculo que es exactamente lo mismo, y ese es el músculo sinergista con respecto al bíceps. Este músculo es el braquial anterior, que está por debajo del bíceps. Como también produce flexión cuando se contrae, decimos los dos músculos son sinergistas, y es sinergistas uno con respecto al otro. Si yo tomara al braquial anterior como agonista, el bíceps braquial sería el sinergista. Y vamos a tener otros músculos que hacen el movimiento exactamente opuesto. En este caso, el opuesto a la flexión es la extensión, y si los músculos que producen la flexión están en la cara anterior del brazo, esto acordate siempre que nos estamos refiriendo a la posición anatómica que está explicada en la teórica. Entonces, en la cara anterior están los músculos que producen la flexión. El movimiento opuesto, que es la extensión, va a ser producido por el músculo que está en la cara posterior. Ese músculo es el que llamamos antagonista, el que produce el movimiento opuesto. En este caso que te estoy dando el ejemplo, es del músculo tríceps. Y vamos a los otros dos criterios, según la forma y la cantidad de porciones. Según la forma, hablamos de largos, cortos y planos, ahora te voy a dar ejemplos. Y según las porciones, simples, bíceps, tríceps o cuádriceps, y ahí te voy a dar también ejemplos de esto. Vemos primero la clasificación según la forma. Músculos cortos. Estos predominan, por ejemplo, en la cara y en la cabeza. Los músculos de la mímica corresponden prácticamente todos a músculos cortos. Cortos es que más o menos tienen las mismas dimensiones en todos los ejes. Músculos planos. Estos los vamos a encontrar en general en la zona de cavidades. Ahí, por ejemplo, te estoy marcando el dorsal ancho que está en la espalda, en la imagen de la derecha, este de acá, y el pectoral mayor, también es un músculo plano, los músculos glúteos también, ¿sí? Los abdominales, estos son todos músculos planos. Los vamos a encontrar siempre en zona de cavidades. Esta que te acabo de mostrar, cavidad torácica, abdominal y pélvica. Y los músculos largos, que es lo que estás viendo, predominan también en los miembros, ¿sí? Igual que lo que predominaban los huesos largos, bueno, los músculos largos también son de miembros, y acá puestos algunos ejemplos, que igual ahora los vamos a mencionar más en detalle. La otra clasificación era según la cantidad de porciones. La cantidad de porciones sería, si tiene una sola porción, que llamamos músculos simples, ¿sí? Por ejemplo, ahí te estoy marcando en el antebrazo, pronado redondo, que ahora lo vamos a ver más en detalle, el músculo deltoides. Esto significa que solamente hay dos extremos, puede tener tendones en los dos o no, puede tener tendones de un solo lado, pero tiene dos extremos. En cambio, los músculos de tipo bíceps, que acá te estoy marcando a la izquierda el bíceps braquial y a la derecha el bíceps crural, estos tenés dos porciones y los extremos de un lado tienen un solo tendón y los extremos del otro lado tienen dos tendones. Forman una especie de Y, ¿sí? Como que el palito de abajo de la Y es un tendón y que se abre en dos porciones. Y esas dos porciones tienen además sus propios tendones para insertarse en lugares diferentes. Esto es entonces un solo tendón en el que convergen dos porciones.
Un tríceps, siguiendo la misma lógica, es un solo tendón en los que convergen tres porciones. Y ahí tenemos el tríceps que mencionamos recién, ves que tiene un solo tendón a la altura del codo en la que convergen tres porciones que están ahí marcadas más o menos. Y el tríceps sural, que es un tendón, llamado tendón de Aquiles, por ahí te suena, que tiene tres porciones, los dos gemelos y el sóleo que está debajo. ¿Tá? Un solo tendón en el que convergen tres porciones. Y los cuádriceps, la misma idea, un solo tendón, en este caso, que rodea a la rótula, un tendón inferior, en el que convergen cuatro porciones. ¿Tá? Las cuatro porciones tengo una superficial, una interna, una externa y otra profunda debajo de esta superficial. Bien, vamos ahora a hacer un recorrido de algunos músculos. Vamos a hablar únicamente de músculos de miembros superior e inferior y dentro de estos miembros algunos que te vamos a pedir que recuerdes, ¿sí? Estos músculos que tenés que recordar están relacionados sobre todo con la actividad profesional. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es dos imágenes. Esto es lo que llamamos un modelo anatómico, porque es más simple de identificar las partes que en una preparación cadavérica. Lo que estamos viendo es el modelo anatómico del brazo y el hombro. Acá a la izquierda, derecha. A la derecha, este músculo de acá es el deltoides. Este es uno. Este es el lugar donde se aplican, por ejemplo, las inyecciones intravenosas, intramusculares. Las inyecciones intramusculares vienen al deltoides. También en esta imagen, el tríceps braquial que mencionamos antes. Fíjate que acá está el tendón del que yo te hablaba y tiene una porción acá, otra porción acá y otra acá. No va a interesar el nombre de cada porción, ¿sí? Las tres porciones conforman al tríceps y es un músculo que está en la cara posterior y por lo tanto es extensor. Esto está bueno también que ubiques. La cara en la que se ubican los músculos está relacionada con la función que cumplen. Entonces yo te puedo decir que todos los músculos que estén en la cara posterior del brazo, que en este caso es el tríceps, tienen la función de extensión y todos los que están en la cara anterior del brazo tienen la función de flexión. Bíceps braquial, el que tenemos más superficial en la cara anterior. Y lo que te decía antes, tiene un tendón inferior y hacia arriba se abre en dos tendones. En este caso, la imagen está sin el deltoides. Y el deltoides está en la cara posterior, pero también va a la cara anterior. Acá para mostrar las inserciones del bíceps está sacado, ¿sí? Tendría que estar como cubriendo esta parte de acá. Deltoides tiene una forma triangular, con la base arriba. Bien, el bíceps entonces, las dos porciones arriba y un tendón abajo. Debajo del bíceps está el braquial anterior. Braquial anterior también es un músculo flexor. Y desde acá se ve en la cara posterior el tríceps braquial. Bueno, avanzamos un poco más. Vamos con los músculos del antebrazo. En el antebrazo hay unos cuantos. De estos cuantos nos vamos a detener en estos tres. Supinador largo, pronador redondo y palmar mayor. Lo que tenemos del lado derecho corresponde a la cara interna. ¿Sí? Este es el lado interno o medial. Este es el lado interno o medial. Y el lado izquierdo sería el lado exterior o lateral. Bien, del lado interno está el pronador redondo. El pronador redondo lo que hace es el movimiento de pronación. Y el movimiento de pronación es el que uno hace para darle propina a una persona. Por ejemplo, alguien te está poniendo la mano hacia arriba y vos le pones algo en la mano. Tuviste que girar la mano. El movimiento de pronación es de tener la palma hacia arriba a tener la palma hacia abajo. El pronador redondo, si tú ubicás los puntos de inserción, tenemos acá, en la cara interna, y se cruza en diagonal, o sea, viene agarrándose del húmero arriba y se cruza hasta insertarse en el radio en la cara, en la parte inferior. Entonces, cuando estos dos puntos se acercan entre sí, se produce la rotación del antebrazo. Palmar mayor, que tenemos acá, otro de los músculos importantes, fíjate que el tendón va a llegar hasta la mano, ¿sí? Es uno de los músculos largos. Lo mismo pasa con el supinador largo. El supinador es el antagonista del pronador. Supinación es la posición de la mano en posición de súplica. Y el supinador gira la mano hacia arriba. Fíjate que las inserciones son exactamente opuestas. Las del supinador son opuestas a las del pronador, porque tienen movimientos opuestos. Bien, estos son los tres músculos del antebrazo que tendrías que recordar. En próximas clases vamos a ver la importancia en la delimitación de ciertas regiones de importancia profesional. Vamos con miembro inferior. Acá en las dos imágenes estamos con el muslo. A la derecha tenemos la vista posterior, a la izquierda la vista anterior. Vamos con la vista anterior primero. Están marcados los músculos que deberías conocer. Cuádriceps, que te mencioné antes, con un único tendón en la parte inferior. Tiene cuatro porciones. Tres están a la vista, la cuarta está debajo de esta porción. El sartorio es un músculo en diagonal, ¿sí? Y es el músculo que produce la rotación del muslo, ¿sí? Ponele, tomamos un segundo, así como estás.
cruzate de piernas, pone una de las piernas encima de la otra. Para poder hacer eso, tuviste que hacer la rotación del muslo. Bien, este es el músculo que te permite hacer eso, el sartorio. Como el pronador redondo, que te permite una rotación, el sartorio se inserta en la cadera, se cruza y va a parar a la cara interna. Entonces, cuando estos dos puntos se acercan entre sí por la contracción del músculo, la única forma de que se contraiga es produciendo la rotación del muslo. Y el otro músculo importante acá es el pectíneo, ¿sí? Que delimita un espacio, así es la cara interna de este espacio. Fíjate que acá no está cubierto por nada y aparecen dos vasos sanguíneos. De esto vamos a hablar la próxima clase. Cara posterior, músculo importante, músculo glúteo mayor, lugar donde se aplican también inyecciones intramusculares. Esto se divide en 4 cuadrantes. Las personas que saben aplicar inyecciones saben dónde se puede y dónde no. Hacia abajo, bíceps femoral. Bíceps si es bíceps, tiene que tener 2 porciones. Y tenemos las dos a la vista. Acá tenemos, esta es una de las porciones. Y justo detrás tiene la otra, que se insertan en un solo tendón hacia abajo. Dos músculos más, semitendinoso y semimembranoso. Y tanto el bíceps femoral o crural, que también es un sinónimo. Y estos dos delimitan una especie de triángulo en la parte posterior de la rodilla. En realidad es un rombo. La mitad superior sería de estos dos músculos y la mitad inferior de los que vamos a mencionar ahora. Pero acá tenemos una especie de rombo que se llama cavidad poplitea, que también vamos a hablar en la próxima semana. Bien, músculos entonces que tenés que saber del muslo. Nos quedan entonces los de la pierna. Estas dos imágenes corresponden a la pierna izquierda en dos posturas. La de la izquierda, esto es externo, esto es interno, y en esta imagen de la derecha, este lado que estamos viendo es el interno. Si nos damos cuenta por esto, la tibia está del lado interno, que es esta de acá. Esta es una superficie lisa que te puedes palpar. Fíjate en tu propia pierna, en el lado interno, hay una superficie dura, lisa, corresponde a la tibia. ¿Sí? Eso, esta superficie que estábamos viendo acá. No tiene músculos por encima. ¿Sí? Es una cosa que podemos ver en la imagen. Bien, músculos importantes que vamos a reconocer de la pierna, uno solo, que es el tríceps sural. Y el tríceps sural está compuesto por el sóleo, que es profundo, que lo tenemos acá, en esta imagen, y debajo, fíjate que por eso digo que es profundo, perdón, este de acá, este es el sóleo. Los dos gemelos, uno externo, uno interno, cada uno de los dos se lo llaman géminos, gémino interno, el externo de acá no lo podemos ver, y los tres convergen en un solo tendón, que es el tendón de Aquiles. Tendón muy grueso y hay situaciones sobre todo de golpes, personas que saltan y caen de una manera que el golpe repercute sobre el tendón y sí, se puede debilitar y hasta se puede cortar. Pero al ser grueso se puede coser. Eso es una cosa genial del tendón de Aquiles. Bien, entonces hicimos el recorrido de los músculos principales que tendrías que saber de miembros. Vamos a irnos ahora a hacer un salto desde lo anatómico que estuvimos recorriendo con el músculo a la histología. Primero hacemos una secuencia. El músculo voluntario, que es esto que estamos viendo acá, correspondería al bíceps que nombramos hace un momento. Está compuesto varios fascículos, ¿sí? Un fascículo muscular, esto de acá, compuesto eh, de varias fibras musculares. Fíjate que acá tenemos una especie de embaldosado. Cada una de estas pequeñas zonas corresponden a una célula muscular. Célula muscular y fibra muscular son sinónimos, que es esta larga de acá. Si hacemos una secuencia. Fíjate que acá en esta célula muscular, características que mencionamos en videos anteriores, las células son periféricas, es multinucleada, y si seguimos reduciendo la escala o ampliando la imagen que vemos, esta fibra muscular, la célula muscular, está hecha de un montón de proteínas que llamamos miofibrillas. Estas proteínas son las que son contráctiles, ¿sí? Y están hechas de una manera, un encadenamiento de proteínas, que el detalle lo tenés en la teórica, que permite la contracción. Si la contracción es a nivel molecular, y esa contracción a nivel molecular se propaga en la contracción de la célula muscular, en la contracción del fascículo y en la contracción finalmente del músculo. ¿Sabes lo que te contaba al principio acerca de los niveles de organización y cómo la estructura del nivel más bajo determina el comportamiento de todo lo que viene a continuación? Están marcados con asteriscos en relación a los instrumentos con los que podemos observar. El músculo esquelético, el bíceps, lo vemos a simple vista, una preparación cadavérica y ya está. Para poder ver después fascículos y fibras musculares, ahí ya necesitamos preparaciones, ¿sí? El fascículo se puede ver con microscopía óptica, los que tienen un asterisco son de óptica, la fibra muscular y hasta ahí con óptica. Si yo quiero ver después la miofibrilla
y el sarcómero tengo que pasar a microscopía electrónica. Otra forma de verlo es con este otro esquema, que también estamos como analizando los niveles de organización, pero además se nos suma el tejido conectivo. A ver, todo esto de acá sería un músculo, todas las imágenes del músculo, y está dividido en secciones. Cada una de estas secciones, esta de acá, esta que está saliendo, esto es un fascículo. El fascículo está hecho de varias fibras musculares, que son las células, y dentro de las células, las miofibrillas, lo mismo. Las miofibrillas solamente las vemos con microscopía electrónica. Y tenemos tres niveles de tejido conectivo. El endomisio, que es el que rodea a cada fibra muscular, lo vemos con electrónica o muy buena preparación histológica para ver en óptica, pero en general no llegamos a ver un endomisio. El epimicio y el perimisio sí lo vemos con microscopía óptica. El perimisio es el que nos divide a las células en varios fascículos, esta envoltura de acá, interna del músculo, y el epimicio es el que envuelve a todo el músculo alrededor. Son todos niveles de tejido conectivo. Bien, entonces estamos con histología, esto lo vamos a pasar rápido porque está desarrollado en los videos anteriores. Esto sería lo que se ve de músculo estriado esquelético a gran aumento, fíjate que estamos en 400 por, con tinción de HIE, y lo que importa acá es que recuerdes la imagen, porque son imágenes muy características. En el corte longitudinal llegamos a ver las fibras musculares, las células musculares, muchos núcleos, que acá, por ejemplo, en esta imagen sí vemos los núcleos bien en la superficie, pero acá, y con esta imagen no te puedo asegurar que está en la superficie o no, pero cuando vamos a un corte transversal, este de acá, no hay núcleos en el interior. Esto sí, acá está clarísimo. Fíjate que esto es el interior de la célula muscular y todos los núcleos están en la periferia. Y multinucleadas, un montón de músculos que tiene, de núcleos. Bien, avanzamos un poco más entonces. Plexos nerviosos. ¿Por qué plexos nerviosos? Porque hasta ahora vimos toda la constitución del aparato locomotor. Arrancamos con los huesos, que son estructuras rígidas que soportan el peso y la presión, las articulaciones con distintos niveles de organización, menos complejas las inmóviles, más complejas las sinoviales, y pasamos a los músculos, y todo esto está listo, preparado, pero si lo dejamos así como está, no se mueve. Para que esto funcione, hace falta un estímulo que produzca la contracción del músculo y entonces sí, todo entra en funcionamiento. Por eso vemos apenas más algo de sistema nervioso. Sistema nervioso lo vamos a desarrollar bastante sobre el final. Plexos nerviosos. Vamos primero con las ideas principales de esto. Es una red de nervios entrecruzados cuyas fibras originadas en la médula espinal se reorganizan para formar los nervios terminales y colaterales. A ver, vamos a juntar esta idea. Esto que te estoy mostrando acá, lo que está en líneas negras, corresponde a un plexo nervioso. Ahora en un momento te voy a mostrar imágenes anatómicas de cómo se ven. Y lo que están en colores corresponderían a las fibras de fibras nerviosas que histológicamente corresponden a las células nerviosas que se llaman neuronas, con prolongaciones hasta extremadamente largas en estos casos. Cada una de estas líneas de colores serían como pequeños conjuntos de estas prolongaciones que se llaman axones. Pongámosle que nos quedamos con fibras nerviosas por el momento. Fíjate que aparecen acá unos rótulos C5, C6, C7, 8 y D1. Estos corresponden a las salidas de estos nervios de la médula espinal. Entonces vemos el nervio que salió del orificio que corresponde a la cervical 5, me trae acá los hilitos azules. La que corresponde a la cervical 6 nos trae violetas y acá es donde empezamos a entrecruzar. El 5 se abre, parte se viene por donde venía y parte se mete en el de abajo. El violeta lo mismo, el de C6. Se abre, se mete junto con el del C5 y en parte también se mete en el de abajo. Y así es donde yo voy formando cada una de estos paquetes grandes de fibras nerviosas, que a esto llamamos nervios o bien terminales o bien colaterales. La cuestión es que cada uno de estos nervios, tanto terminales como colaterales, están trayendo fibras nerviosas que tienen más de un origen. ¿Tá? El concepto fundamental del plexo nervioso, lo que está acá, una red entrecruzada de fibras. Bien, es esta imagen que te estoy mostrando. Cada uno de los nervios terminales viene con fibras que vienen de varios niveles distintos de la médula espinal. Cosa importante que estábamos hablando recién. Bueno, esto, anastomosis. Anastomosis es el término técnico para entrecruzamiento. Tenemos anastomosis de plexos nerviosos y en la próxima semana también vamos a ver que hay anastomosis de venas también, que siguen más o menos el mismo patrón. No forma parte del aparato locomotor. O sea, todo lo que yo te estoy contando corresponde al sistema nervioso. Pero es importante entenderlo acá porque estos plexos, que los llamamos plexos nerviosos somáticos, son los que son imprescindibles para que el locomotor funcione. Hay otros plexos nerviosos que son los autónomos que te mencionaba antes, que existía la otra parte que no es somática. Y tenemos 4. Plexos cervical, braquial, lumbar y sacro. Ahora te voy a mostrar algo de cada uno de estos.
Donde no tenemos plexos nerviosos es a nivel del tórax. O sea, en el cuello está el cervical, en la base del cuello está el braquial, el lumbar lo tenemos en la zona lumbar, el sacro en la zona pélvica, pero no hay plexos en la región torácica. Acá tenemos diagramas, te muestro los diagramas de 2 por vez. De esto, nada, te va a ayudar más que nada para resolver las actividades que tenés en la guía, identificar el nombre del plexo, por ejemplo, cervical, las ramas terminales y el territorio de inervación. Esto es otra cosa importante que tenés que saber de plexos nerviosos. Llamamos territorio de inervación a una zona relativamente grande a donde van a llegar estos nervios. El territorio de inervación cervical corresponde al cuello y la cabeza, pero también tenés acá abajo el nervio frénico que va a descender hasta el músculo diafragma. El músculo diafragma que está dividiendo la cavidad torácica del abdominal proviene del plexo cervical. Después tenemos el plexo braquial. El plexo braquial se ubica básicamente en la base del cuello, esta ahora te voy a mostrar. Y territorio de inervación es miembro superior, ambos miembros superiores y la zona pectoral. Los dos plexos inferiores, el plexo lumbar, el territorio de inervación es la zona pélvica y el muslo, y del plexo sacro, el territorio de inervación es la pierna y el pie. Bien, eh, estamos viendo entonces, si querés después lo parás un momento el video para tomar nota de cuáles son las ramas terminales. Finalmente, estamos terminando. 2 fotos de preparaciones anatómicas. El de la izquierda es el plexo cervical y el de la derecha el plexo braquial. El plexo cervical, que está a nivel del cuello, fíjate esto, es más o menos la imagen que yo te mostraba antes, el dibujo. Ahí una especie de telaraña, ¿sí? No es una telaraña claramente, pero son los nervios que se van entrecruzando. Si se abre, por ejemplo acá se abre de un lado y se une con otro. Acá también se ve bastante más claro. ¿Sí? Como este nervio se abre, se forma por una rama, y la otra baja y se une con otra que viene por este lado. Bien, con esto terminamos entonces lo que corresponde a sistema locomotor.